Entonces, no piensen que ya es la última vez que lo vimos, pero pues recordarles que lo que se tienen que llevar de aquí, o el paso principal o el primer paso es que se aprendan ustedes las fórmulas de las áreas de las figuras geométricas básicas, cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo, ¿va? Después recordar que las áreas sombreadas no es un problema complicado, realmente es muy sencillo y realmente se reduce a hacer una resta de áreas. Al hacer esta resta de áreas, yo obtengo el área sombreada, ¿va? Y pues para llevar esto a cabo hicimos aquí varios ejemplos. Posteriormente a esto, que fue lo que nos quedamos ayer, empezamos el último bloque, el cuarto bloque de, de sus temas, niños, que es el bloque de probabilidad estadística. Como les dije, primero vamos a ver estadística y el tema de estadística es el más grande. Como les dije ayer, es como el 90-80% de todo el cuarto bloque. Y posteriormente, el último tema que veríamos sería de probabilidad, ¿va? Que también es muy sencillo, solamente que ver qué tipo de problemas vienen y más o menos empezar a ver su forma de resolución, ¿va? Ayer nos quedamos viendo esto, las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Ayer las definimos, pero podemos volver a definirlo rápidamente, nada más para estar en contexto. La media, quedamos que es otro nombre que se le da al promedio, y les dije que esto lo simbolizamos con una X y una rayita así, ¿va? Entonces la media es el promedio. ¿Cómo saco un promedio? Como lo mencionamos ayer, sumo todos los datos y divido entre la cantidad de datos. Ayer, todo esto ya lo vimos ayer, por eso me voy rápido. La mediana, quedamos que es el dato central cuando ordeno los datos de menor a mayor. Dato central cuando ordeno los datos de menor a mayor, ¿va? Entonces es el dato que queda en el centro cuando ordeno los datos de menor a mayor. Acuérdense, y la parte que se les olvida a veces es esta, ¿no? Hay que ordenar de menor a mayor. Eso no se les olvide. Y la moda, quedamos que era el elemento o los elementos que más se repiten. Entonces, el dato o los datos que más se repiten. ¿Va? Y listo. ¿Alguna duda de esto antes de empezar algunos ejemplos? ¿Qué pasa con la moda cuando no se repite ningún dato? Por ejemplo, si sus calificaciones fueran estas, 4, 5, 7, 9 y 10. Digamos que a 5 de ustedes les hice un examen y estas fueron sus calificaciones. Tú observas que no hay ningún elemento que se repita más que los demás. Todos se repiten exactamente lo mismo. Entonces realmente no hay un dato que sobresalga. Entonces en este caso, yo diría, no hay moda. No hay moda porque no hay dato que más se repite. ¿Va? ¿Alguna otra duda, niños? ¿Algún otro comentario, duda, inquietud antes de pasar a los problemas? No, muy bien. Excelente. Vamos a hacer los problemas entonces primero. Entonces intenten niños. Mándenme la media, la mediana y la moda. Si no se acuerdan, ahorita yo lo explico, pero inténtenlo, ¿va? Aquí quedo pendiente de sus mensajes. Les doy un minutito o dos.
Muy bien, niños. Ya varios de ustedes me lo mandaron, vamos a revisarlo. Entonces, eh, aquí tenemos las tres medidas de tendencia central. Como yo voy a calcular la mediana, pues de una vez los voy a ordenar. Para la media y la moda no hay necesidad de ordenar, solamente para la mediana. Entonces, como la ocupo calcular, los voy a ordenar de menor a mayor. Entonces empiezo, luego este, 3 y 5 y 11 y 18. Ya está ordenado, según yo. Ahí está. Ahorita la calculamos. La media, entonces vámonos con la primera parte. La media, pues como les mencioné ayer, es la suma de los datos y luego divido entre la cantidad de datos. Entonces sumo todos mis datos que yo estoy analizando, más 11 más 18. Y divido entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos sumé? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 datos de mi problema, ¿va? Ok. Hacemos la suma de arriba y ya luego divido entre 7. La suma de arriba es uno más 2 más 3 más 5 más 11 más 18. Si no me equivoco, eso da 41. ¿Sale? 41. Y esto entre 7. Entonces, 41 entre 7 me da este 6, ¿qué? Perdón, 5.85. 5.85. A dos decimales, 5.85. Después voy a irme a la moda directamente. Ahorita sacamos la mediana. ¿Hay algún dato que se repita más que los demás? Sí. El dato que se repite más en este estudio, el que sobresale más porque tiene más frecuencia, se repite más veces, es el uno. Entonces la moda en este caso sería el uno, ya que se repite dos veces. Es el dato que más se repite. ¿Va? Y ahora sí, el inciso B, la mediana. Vamos a nuestros datos y vemos dónde está el centro. Y listo, así de sencillo. En este caso, yo visualizo que el centro está aquí. Tengo tres datos del lado izquierdo y tres datos del lado derecho. Entonces sí está balanceado. Este es el centro. Entonces de esta manera la mediana sería 3. ¿Va? Entonces, ¿qué concluimos de esto? El promedio de mis datos, si estos fueran edades en una de los niños en una colonia, pues el promedio de las edades sería de 5.8 años. El niño que queda justamente a la mitad, el de en medio de toda la colonia, es un niño de 3 años. Y la edad que más aparece en esta colonia, los niños, pues la edad de un año son los que representan la mayor cantidad de niños. Va, esa sería una representación más o menos. Como ayer vimos, si queda entre dos números, pues sumamos los números y dividimos entre dos. Va, pero ahorita lo checamos. Igual eso, ahorita lo revisamos. Pero es igual a lo que vimos ayer. ¿Alguna duda de este problema, niños? ¿El desarrollo o algo? No, muy bien. Vamos a hacer otro problema. Intenten este, por favor. Déjenme regresar un tantito. ¿La moda qué es? Esa será la primera pregunta que yo te hago. La moda es el dato que más se repite, el dato que más aparece en mi estudio. ¿Cuál es el dato que más aparece? El uno aparece dos veces. No hay ningún dato que aparezca más veces que ese. El 2 aparece una vez, el 3 una vez, el 5 una vez, el 11 una vez y el 18 una vez. El uno es el que más se repitió, por eso la moda es uno. La moda nos dice que cuál es el dato que más se repite. ¿Va? Bien. A ver, niños, intenten este, por favor.
Muy bien, niños. Vamos a hacer este problema. Entonces, de nuevo nos piden la mediana. Vuelvo a recordarles, la mediana es la única medida de tendencia central donde tengo que ordenar. Para la media o la moda no hay necesidad de ordenar nada, solamente la mediana. Entonces voy a ordenar de una vez, de menor a mayor. Entonces el menor sería este, después acá tengo otro uno, tengo después dos 5, después un 7, 10, 13 y 15. 10, 13 y 15. Ahí están. Ya están mis datos ordenados. Ahorita vamos a la mediana. La media, que vuelvo a mencionarles que es la X y una rayita arriba, así se simboliza. Es pues, muy sencilla. Sumamos todos los datos. De una vez los voy a sumar así en orden. No es importante, no debe de ser así, pero ya de una vez aprovechamos. Entonces, uno más 5 más 5 más 7 más 10 más 13 más 15. Y abajo pongo la cantidad de datos que yo sumé, ¿va? Entonces son uno 2 3 4 5 6 7 8 datos. Tengo 8 datos dentro de mi estudio. Entonces voy a dividir entre 8. Hago la operación de arriba. Entonces es uno más 5 más 5 más 7 más 10 más 13 más 15. Y esto nos da 57. Y esto entre 8. Entonces, 57 entre 8, eso nos queda 7.12, ¿no? Perdón, 7.12. Si no me equivoco, me dicen ellos. 7.12 a dos decimales, inciso C, nos brincamos a la moda. ¿Cuál es el dato que más se repite? Acuérdense, la moda lo que cuantifica, lo que nos dice es el dato que apareció más veces. En este caso, visualicen si hay algún dato que tiene más frecuencia que los demás. Pues miren, vamos a visualizarlo. Este apareció dos veces, pero el 5 también apareció dos veces. Entonces, estos dos son los datos que aparecieron más veces. Entonces, la moda, en este caso, como les dije, pueden ser no solamente un número, pueden ser varios. Entonces, la moda en este caso sería uno y 5, porque estos son los datos con más frecuencia, que más se repitieron. ¿Va? Bien, y la mediana, pues la mediana busca determinar el centro. En un segundo. Perdón, la mediana busca encontrar el centro. Entonces lo buscamos así visualmente y se darán cuenta que el centro, como lo vimos ayer en el último ejemplo que vimos, el centro en este caso queda entre estos dos números. ¿Cómo sé que queda entre estos dos números? Tengo cuatro datos del lado izquierdo y cuatro datos del lado derecho. Entonces, justamente aquí está el centro, está balanceado. Entonces ya vi que sí, en efecto, el centro no quedó ni en 5 ni en 7, quedó entre ellos dos. Entonces, ¿qué sucede cuando queda entre dos números? Como lo dijimos ayer, muy sencillo. Lo que les dije es que en esencia vamos a sacar un promedio de los números donde quedó. Quedó entre el 5 y el 7. Entonces sumo esos dos números y divido entre dos. Sumo los números y divido entre dos. Eso siempre lo vamos a hacer cuando quede entre dos números. Sumo los números y divido entre dos, que en otras palabras es sacar un promedio. 5 más 7 es 12. 12 entre 2 es 6. Entonces la mediana sería 6. 6 es el dato que más o menos calculamos que está en el centro. ¿Va? Entonces, de nuevo, yéndonos al ejemplo anterior, si estas fueran edades en una calle de los niños, pues ahora estos niños en otra calle de otra colonia, en promedio tienen 7.12 años. Las edades con más frecuencia son la edad de 1 y 5. Y el niño de estos que salen a jugar, el que queda en medio, es el de 6 años. Entonces el de 6 años es el niño que está a la mitad. ¿Va? ¿Alguna duda del cálculo, niños, de esto? ¿No? Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces vámonos a hacer un problema de tipo examen de medidas de tendencia central.
este sería un problema de tipo examen. Les gusta poner de este tipo. Entonces, veo sus respuestas, niños. Inténtenlo y me mandan su respuesta. Muy bien, niños. Entonces, este es un problema con gráficas. Les gusta mucho poner estas gráficas de barras y que saquen un promedio, ¿va? Entonces, les gusta mucho poner este problema. Obviamente puede ser el contexto diferente, pero son barras y quieren que saquen un promedio. En este caso, la media. Normalmente hasta ahorita lo que más se ha visto que les gusta es la media en este tipo de problemas. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo sacamos? Es muy sencillo. Pues vamos a sacar un promedio de los tiros. Primero, vamos a las barras y vamos a reconocer cada uno de ellos. En el eje X tenemos a los estudiantes y en el eje Y tengo el número de tiros que sí se encestaron. Entonces, por ejemplo, Luis, la altura de la barra llega hasta 10, entonces él encestó 10. Bere está entre 10 y 12, o sea, 11. José 8, Miguel 4, Gaby 10, Vicky 8 y Javier 2. ¿Va? Eso es lo primero, que sepan cómo se leen las gráficas de barra. Simplemente vemos la altura y vemos hasta dónde llegan en el eje y listo. No tiene mucho chiste. Entonces, ahora, ¿cómo saco la media? Muy sencillo. De nuevo, sumo los datos. Luis 10, Bere 11, José 8, Miguel 4, Gaby 10, Vicky 8 y Javier 2. ¿Y divido entre qué? Pues cuántos datos sumé, cuántas personas estoy contando. Son 7 personas. Luis, Bere, José, Miguel, Gaby, Vicky, Javier son 7 personas. Entonces divido entre 7. ¿Va? Hago la operación de arriba. 10 más 11 más 8 más 4 más 10 más 8 más 2. Y eso me da 53. Y ya después eso lo divido entre 7. Entonces 53 arriba y me queda 7. Entonces 53 entre 7 son 7 puntos a dos decimales. 7,57. Entonces, la media de tiros fue de 7,57, es decir, en promedio, este equipo, si era un equipo de 7 personas, encestaron 7,57 tiros cada uno. ¿Va? Muy sencillo. ¿Alguna duda de eso, niños? ¿No? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, de medidas de tendencia central,
realmente no hay mucho más que decir. Es un tema que yo digo que es un regalo para ustedes. Es un tema muy sencillo. Es a dos decimales. Yo siempre lo pongo así, pero como siempre, y, no, yo los voy a, de tantas veces que lo voy a decir, ya van a saber qué voy a decir. Siempre que me digan a dos decimales, o a tres, o a cuatro, o a cinco, o a 100, la respuesta siempre es la misma. Si yo requiero los decimales para hacer operaciones, pues ahí sí te recomiendo que utilices, depende del problema, pero si voy a hacer operaciones con eso, este no es el caso, pero en otros, pues unos 3, 4 decimales. Sí lo requiero para hacer operaciones. Ya como respuesta, ya es totalmente dependiente de tus incisos. Tú tienes que ver cómo vienen tus incisos. Si tus incisos de las respuestas A, B y C vienen a dos decimales, pues tú acóplate. Si no tienen decimales, pero a ti te salió decimal, pues entonces quizás decimos, ah, quizás redondearon, ¿no? Entonces, siempre, esto yo lo puse así porque yo así lo hago normalmente a dos decimales. Pero tenemos que ver las respuestas, ¿va? A un decimal es como que casi no lo acostumbramos, más bien es a dos, pero es una costumbre. La respuesta final es, hay que ver tu examen y ahí tú te darás cuenta solita, ¿va? Muy bien, vamos a avanzar, niños. Creo que me estoy enfermando en este preciso momento. Por si de repente ven que me falta mi voz, voy a cambiar de diapositiva. Entonces, vamos a ver esto. Medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad, niños, son muy sencillas y también son muy, muy comunes en su examen. Creo que yo diría que este es uno de los temas más comunes de todo el bloque, porque a veces pueden venir dos o tres preguntas de esto. Y es súper sencillo hacerlas, súper sencillo. ¿Va? Entonces, primero les voy a explicar la teoría general y posteriormente, les voy a explicar los problemas de tipo examen. ¿Va? Ok. Entonces, las medidas de variabilidad, también se llaman medidas de dispersión, para que lo sepan, ¿no? Por si luego le cambio el nombre, no son sinónimos. Entonces, medidas de variabilidad es lo mismo que medidas de dispersión. ¿Va? Dame un segundo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión, niños? ¿Se acuerdan de lo que han estudiado, de su escuela? ¿Alguien sabe? La otra vez me dijeron unas. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad o de dispersión que se acuerden ustedes? ¿O no se acuerdan? Ya me dijeron aquí una, muy bien, excelente. Muy bien. Sí, ya me dijeron unas. Entonces, las medidas de variabilidad o de dispersión son, estrictamente hablando, la varianza y la desviación estándar. Esas son las dos. Entonces, las medidas de variabilidad son estas dos. Los otros que me dijeron no son de este tema, ¿no? Por aquí me dijeron, percentiles y eso no es de este tema. Entonces, las de este tema son estas dos. El rango no es una medida de dispersión. Bueno, no forzosamente, no. Yo no lo clasificaría dentro de una medida de dispersión. La ocupamos, eso para estos problemas, sí, estoy de acuerdo que lo ocupamos para estos temas. Sin embargo, el rango no me mide, no me mide de forma efectiva la dispersión como estas dos. Pero bueno, eso no importa. Entonces, lo más importante que yo quiero que se les quede de este tema es que entiendan el concepto de dispersión. ¿Qué es la dispersión? ¿Qué cuantifican estas variables, niños?
Vale la pena aquí mencionarles que la variable de nuestro mayor interés, realmente lo que hemos visto en los exámenes reales y lo que marca su temario es desviación estándar. Esto realmente es hacia donde vamos. ¿Cómo definirían ustedes con sus palabras, ya sea qué es una medida de dispersión, qué cuantifica, o simplemente qué es la desviación estándar? ¿Cómo lo, lo explicarían ustedes con sus palabras? Ya me dijeron aquí uno que está muy, muy acertado. Ajá, muy bien. Ya me dijeron otro que se parece mucho al anterior, pero también es muy acertado. Ok, muy bien. Sus compañeras, muy bien. Todas las que participaron, excelente su respuesta. Entonces, una de sus compañeras dice, ¿qué tan separados están los datos? Es acertado. La dispersión de forma indirecta mide eso. ¿Qué tan separados o qué tan diferentes son los datos? Otra de sus compañeras dice, la diferencia entre los datos, ¿cuántos se alejan entre sí? Muy parecido al anterior. Muy bien. Y otra compañera menciona, cuantifica la diferencia entre varios datos entre sí. Entonces, las tres, muy bien, muy acertado. Entonces, las medidas de dispersión justamente eso cuantifican. ¿Qué tan diferentes son los datos? Creo que esa sería la forma más sencilla de cuantificarlo. Entonces, la dispersión o la variabilidad, como lo quieran ustedes aprendérselo, que en este caso es lo mismo, cuantifican qué tan diferentes son los datos. Cuantific, no puedo escribir. Cuantifican qué tan diferentes, y le pongo aquí entre paréntesis dispersos, qué tan diferentes dispersos están los datos. Esto es muy importante, niños, muy importante. En la vida, no en la vida real, porque pues, no es como que ustedes van a hacer esto cuando van a la tienda o algo, pero es, digamos que lo que tiene más, una de las cosas que tienen más aplicación ya en ciencias. Entonces, este, ¿dónde pueden ocupar esto quizás en su carrera en un futuro? Pues si algunos de ustedes se dedican a la investigación, por ejemplo, porque no tengo tanta experiencia en qué más cosas pueden hacer, al menos en su formación. Pero, por ejemplo, si ustedes hacen su servicio social y, ¿qué será? ¿Qué será? No se me ocurre, la verdad no se me ocurre ahorita nada. ¿Qué podrían hacer ustedes que puedan cuantificar esto? No sé, no se me ocurre. Ahorita se me ocurre, les digo. Pero bueno, voy a agarrar otro ejemplo más simple porque no se me ocurre uno para ustedes. Pero bueno, el ejemplo clásico que les hago yo es el de la fiesta, ¿no? Tenemos una fiesta, y eso les gusta a ustedes, una fiesta de cuando ustedes quieren en medicina, ¿no? Una fiesta de jóvenes, por así decirlo. Me siento raro poniendo eso, jóvenes. Y luego tienen una fiesta familiar. Son dos cosas totalmente diferentes, normalmente, ¿no? Entonces, en una fiesta de jóvenes, y digamos que cuando ya en julio que ustedes sepan que ya quedaron en medicina, pues ya se van de fiesta para festejar su gran esfuerzo que ustedes hicieron y que valió la pena, ¿no? En una fiesta de jóvenes, si yo más o menos saco las edades de ustedes en esa fiesta, me atrevería a decir que la gran mayoría estaría dentro de este rubro. Entonces yo agarro ahí varios de ustedes y estoy seguro que la gran mayoría entraría en estas edades, ¿no? Entonces, si yo voy ahí al salón o al antro donde estén haciendo su fiesta, donde sea, lo más probable es que las edades dentro de esta fiesta de ustedes estén más o menos así. Uno de ustedes tiene 17, uno de ustedes 18, otro de ustedes 16, 17, 17, 18, 19, 18. Pues más o menos así estarían distribuidas sus edades, ¿va? Y en una fiesta familiar,
quizás van a ir a una boda, ahí va a estar más extremo, ¿no? Quizás la mayoría de ustedes tienen como 17 o 18 años, ¿no? Entonces quizás ustedes son pero quizás algunos de ustedes ya van a ver que dentro de su misma mesa hay alguien así, hay alguien de 35, hay alguien de 19, hay alguien de 28, hay alguien de 47 y por ahí hay alguien hasta de 12 años, llevaron un niño. Entonces, la primera pregunta para ustedes es, ¿cuál de estos dos grupos presenta menor dispersión? ¿En dónde hay menor dispersión, niños? ¿En la fiesta de jóvenes o en la fiesta de familiar? Menor dispersión. ¿En la fiesta de jóvenes o en la fiesta familiar? Ajá. Entonces, la fiesta de jóvenes, así a ojo de buen cubero, no tenemos que hacer ningún cálculo, presenta menor dispersión. ¿Por qué decimos que menor dispersión? Pues porque hay menor diferencia entre las edades. Si ustedes se fijan en estas personas que están en esta fiesta, la mayoría de ellas tienen casi la misma edad. Están muy cercanas entre ellos, hasta los temas de conversación van a estar más adecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menor dispersión, hay menor diferencia entre las edades. Entonces las edades son muy cercanas entre sí, no hay mucha diferencia entre las edades. Sin embargo, en la fiesta familiar, pues ahí hay mayor dispersión, mayor diferencia. ¿Por qué? Pues porque vean las edades, o sea, hagan de cuenta que ustedes están sentados en esta mesa y pues hay personas, ustedes son de 17 y hay personas de 35, de 28, de 47, un niñito de 12, pues hay mucha dispersión, hay mucha diferencia de edades. Entonces, este grupo presenta mayor dispersión, ¿va? Ese es el concepto teórico de las medidas de dispersión y eso es lo que quieren cuantificar, ¿va? ¿Qué tan dispersos están los datos? Aquí es obvio, porque son poquitos datos, cuál es menor y cuál es mayor. Sin embargo, ya en la vida real no es tan obvio y sí tenemos que hacer un cálculo. Hasta aquí solamente lo único que quiero que hasta ahorita lleven, tengan en su mente es el concepto. Entonces, las medidas de variabilidad, sea la varianza o la desviación estándar, de forma indirecta o directa, cuantifican qué tan dispersos están los datos. Perdón. ¿Qué tan dispersos están los datos? ¿Va? Eso queda claro, niños. La pregunta para ustedes es, ¿queda claro qué es la dispersión y qué es lo que cuantifica? ¿Queda claro para ustedes? Ok, muy bien, niños. Excelente. Entonces, la varianza y la desviación estándar tienen sus propias fórmulas. La varianza tiene esta fórmula. Si yo quiero calcular alguna medida de variabilidad de forma analítica, no así a ojo de buen cubero como lo hicimos ahorita, sino analíticamente, se puede hacer. Y se puede hacer con esta fórmula de aquí, ¿va? Oye, pero ¿para qué me pones varianza si realmente nuestro interés es desviación estándar? Ah, porque si yo quiero calcular la desviación estándar de forma analítica, ocupo la varianza, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿va? Entonces, si la varianza, por ejemplo, me dio 4, pues la desviación estándar sería la raíz de 4, o sea, 2, ¿va? Ok, quiero que hagamos un ejemplo utilizando la fórmula, solamente y eso les va a servir para que tengan mejor el toque de cómo se calcula. Entonces, niños, a ver, díganme, ¿qué serán? 5 datos. Quiero 5 datos de ustedes. Sus edades, a ver, vamos con las edades de nuevo. Bueno, no, van a ser números muy grandes.
Cantidad de mascotas mejor. Pónganme la cantidad de mascotas que tienen ahí en el chat. Ok, ya agarré unos aquí. Entonces, 3, 2, 4, otro 4 y un uno. Ok, ya, con esos. Ok, la desviación estándar, niños, es una medida de dispersión. Lo que nos va a decir es qué tan separados están los datos. Entonces, ¿qué tan separados ustedes dirían que están estos datos? ¿Están separados por un número, una mascota, dos mascotas, tres mascotas? ¿Por cuánto creen que estén separados? En promedio, ¿eh? ¿Qué tan separados están? O sea, hagan de cuenta que estos son ustedes. ¿Por cuánto dirían ustedes? Ah, como que diferimos por dos mascotas en promedio. Eso es lo que estoy preguntando. A ver, unos dicen que dos, unos dicen que uno, algunos fueron hasta tres. Vamos, para eso nos va a servir la desviación estándar, para saber qué tan diferentes están los datos. Vamos a ver quién gana, ¿va? Entonces vamos a ver la fórmula y vamos a cuantificarlo. Es muy sencilla la fórmula. Miren, X, Y son mis datos, los datos que yo estoy estudiando. N, y esto lo vamos a ver varias, todo este bloque, N, siempre que lo vean es lo mismo, es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos estoy estudiando? En este caso, ¿cuántos datos estoy estudiando? Pues uno, 2, 3, 4, 5. 5, ¿no? Entonces son 5. Y les estuve repitiendo sin parar quién era esta. Para algo se los dije. ¿Quién es la que me falta? ¿Quién es esta? Lo estuve mencionando y mencioné desde ayer. Ajá. La media, o mejor dicho, el promedio, ¿no? Como quieran llamarle, vamos a decirle media, o el promedio, como quieran. Entonces ya sabemos quién es quién. Entonces vamos, ya sabemos quién es qué variable, ahora vamos a ver qué me está diciendo. ¿Esto qué me indica, niños? Bueno, por partes. ¿Qué me indica esta cosa en una fórmula? El sigma mayúscula. Si no se acuerdan, no hay problema, pero ¿qué significa esta sigma? Ajá, exacto. Muy bien, niños. Suma, suma. Vamos, voy a ser más específico, suma de datos. Entonces, esto lo que me está diciendo en lenguaje matemático es suma los datos. Pero ¿cómo los sumo? Bueno, primero los vas a elevar al cuadrado, como dice la fórmula, y después los vas a ir sumando, ¿va? Acuérdense que aquí dice el dato al cuadrado y después tiene el sigma. Entonces vas a elevar el dato al cuadrado y después los vas a ir sumando, ¿sale? Miren, vamos a hacerlo. Es súper fácil, es lo más sencillo del mundo, miren. Mis datos ya los tengo acá, los voy a anotar tal cual como los tengo. Entonces empiezo, dice el dato al cuadrado. Entonces el primer dato es 3 al cuadrado. Luego, para eso está el sigma. Luego voy a sumar y voy a poner el otro dato al cuadrado. Y luego sumo y pongo el otro dato al cuadrado. Y luego sumo y pongo el otro dato al cuadrado. Y luego sumo y pongo el otro dato al cuadrado. Así de sencillo, ¿va? Déjenme tratar de ser un poco más claro. Entonces, el verde oscuro me decía que el dato al cuadrado y el verde chillón me decía que los vaya sumando. Por eso los fui sumando, ¿va? Así de fácil. ¿Queda claro de dónde salió? Bueno, de dónde salió esto y por qué lo puse así? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ahora n, todo esto es entre n. ¿Cuántos datos son? Ya quedamos que son 5 datos. Y después dice que a esto le voy a restar el promedio al cuadrado. Ok, pero eso todavía no lo saco. Voy a sacarlo. Entonces, por acá voy a sacar yo el promedio. Eso ya lo saben hacer, lo acabamos de hacer. Pónganme ahí cuánto vale el promedio, niños. Calcúlenlo y me dicen cuánto vale. Ok, ya me dijeron ustedes que el promedio vale 2.8.
2.8. Entonces, el promedio de mascotas es de 2.8. ¿Va? Entonces, aquí voy a poner el promedio, su valor, y la fórmula me dice que esto lo voy a elevar al cuadrado. Aquí está, miren. Antes de seguir avanzando, ¿hay alguna duda en lo verde, naranja o azul? Que digan, es que a mí, ¿de dónde salió lo naranja? ¿De dónde salió lo azul? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces ya nada más es aritmética, niños. Esto lo que estamos haciendo, acuérdense, es calcular la varianza. Entonces esto es varianza. Entonces la varianza y vamos desarrollando esto. Voy a hacer la parte verde. 3 al cuadrado 9, más 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16, otra vez 4 al cuadrado 16 y 1 al cuadrado es 1. El 5 aquí está y después tengo 2.8 al cuadrado. Entonces 2.8 al cuadrado, pues es 2.8 por 2.8, o sea, 7.84. Voy a continuar. Ahora voy a hacer la sumatoria de lo que está en verde. Ok, entonces haciendo la sumatoria de lo que está en verde sería 9 más 4 más 16 más 16 más 1. 9 más 4 más 16 más 16 más 1. Eso me da 46 lo verde. Esto entre 5 y a esto le voy a restar lo azul. 7.84. Ok, hago la división de lo verde entre lo naranja. 46 entre 5 y me da 9.2. Lo verde entre lo naranja me da 9.2 y luego 7.84, ¿no? Hago la resta, 9.2 menos 7.84 y esto me da 1.36. Entonces ya acabé. La varianza es 1.36. Lo que a mí me interesa es la desviación estándar. Esa es la que yo quiero ir. Entonces ya voy a acabar con esto. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de la varianza. La varianza me dio 1.36. ¿De dónde salió eso? De aquí. Y listo. Entonces, saco la raíz de 1.36 y esto me da 1.16. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los que dijeron 1 son los ganadores de esta apuesta. Esto matemáticamente nos está diciendo que en promedio de este grupito de 5 amigos, la diferencia de ellos es de una mascota. Entonces, en promedio, difieren entre ellos de una mascota, ¿va? Así de sencillo. ¿Alguna duda en el procedimiento, niños? ¿Tiene ya tiene ya tiempo que no ocupamos sacar la desviación estándar de manera analítica, o sea, hacer este procedimiento? Más sin embargo, yo siempre lo veo nada más por si acaso. Sí, sí ha llegado a venir, pero ya tiene un rato que no viene. Por eso no le doy tantísima importancia como antes. Pero pues ya tienen una idea de cómo hacerlo, ¿va? Entonces, este grupo de amigos, la diferencia era de una mascota. No eran tan diferentes entre ellos, ¿no? Por ejemplo, si nos hubiera dado de 5, pues sí sería medio extremo, ¿no? Que entre ellos existe una diferencia de 5 mascotas, pues sí está medio raro, ¿no? Lo normal es esto, ¿no? Que alguien tenga una mascota más, una mascota menos. Muy bien, niños. Entonces, si no hay ninguna duda, ¿quieren hacer uno ustedes? No sé si alcancemos. No alcanzamos. No he visto la hora, perdón. ¿Quieren que mañana hagamos uno de estos para que ustedes practiquen la fórmula? Ok. Entonces, mañana lo hacemos y mañana continuamos, niños. ¿Sale? Que tengan buen día, niños. Con esto acabamos y los veo por aquí mañana. Hasta luego.